Alan, bienvenido, muchas gracias por atendernos. Te saludan Ernesto Espeche y Julio Rudman. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Bueno, hemos visto la conferencia de prensa hoy al mediodía, en la que estabas acompañando, entre otras, a Estela, por supuesto. Sí, Y queremos, por las dudas que esto no se haya visto, queremos ver en qué estado está la causa y cuáles son las perspectivas en todo caso. bueno, el estudio de ADN todavía no ha concluido, hay 3 familias con las cuales no se pudo obtener un resultado concluyente, de familias que buscan chicos desaparecidos en el año 75 y 76, y además queda hacer la comparación con las familias que buscan chicos desaparecidos del año 77 en adelante. Así que este es un primer punto que hay que remarcar. Todavía no hay resultados concluyentes del análisis. Mm. En segundo lugar, que aún si continuara, digamos, sin poderse identificar el origen biológico de Marcela y Felipe Noble Herrera, lo que nosotros continuamos haciendo es, como en todos los casos, investigando casos de mujeres que estaban embarazadas al momento de ser secuestradas por la dictadura militar, pero tal vez su familia no lo supiera y por eso no esté su ADN en el BNDG en este momento. Alan, hay casos ya confirmados de chicos que hicieron su muestra y que dio negativo en un primer momento y luego, si no me equivoco, es el caso de Cabandier, por ejemplo, entre No, otros. no, el de Es el caso amarilla. de Martín Amarilla, Ah, De amarilla, amarilla, ahí amarilla, está. chico que sí, se sí, acercó a sí, abuelas en el año 2007, sí. hizo el análisis en el BNDG, Ujú. no pudo encontrar a su familia y 2 años después, cuando su familia se incorporó al banco, por un dato que daba cuenta de que, bueno, en este caso la madre de Martín estaba embarazada cuando fue secuestrada, circunstancia que no era conocida por sus Las familias, hermanos y sus sí. padres. Bueno, en ese momento se pudo incorporar al banco y tener un resultado que permitiera a Martín conocer su identidad. Hay un dato que dieron, no recuerdo si lo viste vos o lo dio Estela, me parece que lo viste vos, que de la incorporación periódica de casos así, de gente, de familiares que no Sí, sabían que su pariente estaba embarazada. La cifra es muy impresionante en los últimos es, 5 años, ¿no? sí, es notoria. Son 66 familias que se incorporaron al banco en los últimos 5 años. 4 se incorporaron al banco en lo que va del 2011. Esto refleja que es una búsqueda constante y que el banco está en continuo crecimiento, en continua construcción. Así que, bueno, esa es la tarea que tenemos por delante. Esto tiene que ver, Continuar Alan, agregando familias. Claro. tiene que ver con el desarrollo de la innumerable cantidad de juicios contra los represores que se vienen realizando, donde Absolutamente. van saliendo datos que no habían sido tenidos en cuenta previamente. Así es, los juicios que se están llevando a cabo desde el año 2003 permiten que mucha gente que antes no se había animado a declarar por miedo, por no encontrar el lugar desde el cual hacerlo, porque la impunidad en nuestro país era la regla y entonces, bueno, eso justamente infundía temor a algunos a contar lo que habían vivido o lo que supieran. Desde el año 2003 a esta parte se empezó a revertir y eso hace que se conozcan nuevos testimonios y se pueda detectar nuevos casos de apropiación de niños que no se conocían. Alan, o dieron, hay 3 casos en la situación de Marcela, hay 3 casos que no hay pruebas concluyentes y, Sí, y uno en el caso de Felipe, ¿no es cierto? sí, Es así. así es. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que esto puede quedar así, que no se pueda identificar o que faltan datos que se pueden ir aportando con mayores estudios científicos? Sí, significa que hay que completar la información genética de estas familias, hay que convocar a más miembros de estas familias al banco para que den una muestra de sangre y se pueda tener un resultado. Mm. El banco en principio cuenta con la información para hacer por lo menos lo que se llama una exclusión, descartar el vínculo. Ujú. En este caso no se pudo hacer. Mm. Uno no puede descartar que hayan marcadores que estas familias tengan, que sean muy comunes, marcadores genéticos me refiero, y que también compartan Marcela y Felipe Noble, y eso no necesariamente quiere decir que sean los nietos de estas familias, Claro, claro. pero tampoco se puede descartar eso de momento. Ujú. Así que
es imprescindible completar la información de estas familias. Por eso es importante siempre recordar que cuando una familia va a justamente aportar sus datos genéticos, que lo haga todo el parentesco directo posible, es decir, hermanos, padres, para completar el mapa, ¿no? Porque si no es mucho más complicado. Así es, acá estamos siempre trabajando sobre una generación ausente, ¿no? Los padres de las personas que fueron apropiadas, bueno, su ADN no está, entonces hay que reconstruir eso a partir de la información de los demás familiares, y eso es algo no solo complejo, sino que se hizo especialmente, se desarrolló científicamente a partir de lo que sucedió en la Argentina, a partir del plan de apropiación de niños que se desarrolló acá, y como ustedes bien señalan, eso requiere que sean muchos los familiares que entreguen muestras. Hay un dato que cada vez que hay declaraciones tuyas de Pablo Yonto, de Estela o de alguna de las abuelas, se dice, pero me parece que vale la pena una profundización, que es el tema de la adopción ilegítima, trucha de esta mujer, de estos dos chicos, porque hay elementos que ustedes dan que son realmente casi patéticos, te diría, el de la cajita, el del DNI de la señora no sé cuánto, Delta, Carmen Luisa Delta. Claro, que terminó siendo Gómez, un señor Gómez, el vecino que era el chofer, bueno, todo este tipo de... Sí, lo que hay comprobado desde el año 2002 es que los expedientes de guarda de Marcela y Felipe Noble Herrera están plagados de irregularidades, plagados de pruebas falsas. Sí, se hizo pasar a el chofer de Ernestina Herrera de Noble por un vecino que había descubierto circunstancialmente una beba en la puerta de la casa de Ernestina junto con ella, a una supuesta vecina también testigo de ese hallazgo, y se verificó que ni Herrera de Noble ni esta vecina decían dónde supuestamente había ocurrido ese hallazgo, que decían que era en un domicilio en San Isidro, provincia de Buenos Aires. La que se presenta como madre de Felipe justamente presenta un número de DNI correspondiente a un hombre, y el nombre que se asienta, este nombre Carmen Luisa Delta, como si fuera la madre de Felipe, se comprobó que nunca existió en la Argentina una persona con ese nombre, ¿no? Se comprueba con el registro del RENAPER y demás. Este tipo de cosas están acreditadas desde el año 2002, y lo que dejaban en evidencia es que hubo una maniobra para encubrir el origen de Marcela y Felipe. Ernestina Herrera de Noble ha sostenido esta versión en los tribunales. Ella, cuando fue convocada a declarar, dijo: todo lo que sé sobre el origen de Marcela y Felipe es lo que está en los expedientes de adopción, y lo que está en los expedientes, hay que decirle, señora, es todo falso, incluyendo su propia declaración. ¿Y qué pasa con ese expediente? Bueno, es lo que estábamos justamente investigando. Ahora, esto era independiente del resultado que se obtuviera. Las adopciones en nuestro país solo pueden ser revocadas cuando se verifica que tienen origen en un acto ilícito. En este caso, este sería el caso, digamos, el caso de Marcela y Felipe. Ahora bien, quien puede reclamar que se anule la adopción son o los propios Marcela y Felipe Noble, o algún familiar biológico que pueda reconocérsele, digamos, legitimación, lo que se reconoce jurídicamente como legitimación procesal. Bueno, al no haberse determinado el origen biológico, obviamente que no hay familiar que pueda... O sea que no es delito de orden público, digamos. No, es que son cuestiones independientes. Es un delito de orden público, por eso la justicia investiga de oficio y debe continuar investigando, pero la adopción es una cuestión que se debate en sede civil, y en sede civil ya es necesario el impulso de particulares. Ahí sí que el Estado no puede actuar de oficio. Por último, ¿cómo tomaron ustedes, digamos, desde la cuestión legal, pero también desde lo político, ¿no? Esta idea de que el grupo le pone punto final a este asunto a partir de los resultados que se conocieron el viernes, incluso exigiéndole a los organismos y al propio Estado Nacional que pida perdón por la persecución, entre comillas, la persecución y el hostigamiento? ¿Cómo ustedes leen esto y cómo le explicamos definitivamente, me parece como conclusión final, de que esto no tiene un punto final, de que esto sigue y que en todo caso no hay ninguna cuestión resuelta ad infinitum? Bueno, me parece que está claro que las abuelas de punto final no
no reconocen nada, ¿no? Su historia de lucha es el mejor ejemplo, que no aceptaron el indulto y el punto final a los genocidas. Su búsqueda y su lucha es incesante. Y lo que quiero remarcar es su búsqueda y su lucha por encontrar a sus nietos. Entonces, en tanto no queda descartado de forma definitiva que Marcela y Felipe Noble Herrera son nietos o hijos de personas desaparecidas, la búsqueda continúa en este y en tantos otros casos. Después las especulaciones políticas que se realizan en torno a esto, tratando de cuestionar, digamos, a través de este resultado del gobierno nacional, la verdad es que nos parece incoherente de parte de muchos dirigentes políticos, porque muchos de ellos votaron leyes que se han aplicado en esta causa. Se esgrime como argumento para señalar que hubo una intervención del gobierno nacional, una ley sancionada en el año 2009, y es una ley que fue votada en el Senado por todo el bloque del radicalismo. Fue votada en la Cámara de Diputados por el bloque de Margarita Stolbizer, por el bloque de Pino Solanas. Entonces, me parece que el discurso es incoherente y oportunista. Pero bueno, también destacamos a aquellos dirigentes que no se han plegado a esas posiciones y han remarcado y destacado la lucha de las abuelas. Así que eso también me parece que es importante, por más que desde el diario Clarín se intente desprestigiar a las abuelas, la sociedad argentina conoce su trayectoria, su compromiso con la verdad, con los derechos humanos, con la democracia, y yo creo que eso ese respaldo que tienen las abuelas socialmente no se va a modificar. Por el contrario, la verdad que en estos días, con algunos de estos agravios que estamos recibiendo, acá se repiten los mensajes de aliento de la gente común que está identificada con la lucha de abuelas y llama para mandar, bueno, su afecto, su apoyo y su consustanciación con la lucha de abuelas. Por último, para que quede claro, las muestras de sangre de Marcela y Felipe quedan depositadas en el banco, ¿no? Sí, así es. Esto está resuelto por la jueza en aplicación estricta de la ley que así lo dispone, y teniendo en cuenta justamente los antecedentes como el de Martín Amarilla, nunca se admite retirar la muestra si no hay un resultado que permita conocer la identidad, y este ha sido el caso, así que continuará en el banco para entrecruzarse con las familias que se incorporan en el futuro. Bueno, será puntos suspensivos en todo caso. Así es. Bueno, un gran abrazo, Alan, y gracias por este rato. Chao. Chao, gracias. Alan Youth, entonces, abogado de abuelas de Plaza de Mayo, poniendo blanco sobre negro, o negro sobre blanco, como usted prefiera, la situación procesal y política de este caso al día de hoy.